La economía venezolana actual en tiempos de crisis. La realidad económica de Venezuela gira en torno a la inflación, la escasez, el desabastecimiento, el desempleo. Al ser un país monoproductor de petróleo que aún en el siglo XXI no ha diversificado la economía en otros sectores importantes como por ejemplo el turismo. Actualmente en Venezuela no existe la capacidad de asimilar los nuevos cambios en el orden mundial, al creer que el petróleo va a durar para toda la vida. Los países industrializados están trabajando desde hace varios años para paulatinamente sustituir la energía fósil, es decir, el petróleo, por otras fuentes de energías alternativas. Por su parte, en Venezuela, la burocracia estatal, con sus políticas, cada día aleja más las inversiones extranjeras. No estimula el aparato productivo, se incrementa el desempleo, la inflación, la inseguridad, entre otros factores. La visión centralista presidencial de controlar todos los poderes cada día genera más desconfianza en el empresario nacional e internacional, ya que solo con ideologías no se genera empleo ni se produce desarrollo. La economía de Venezuela se comenzó a afectar, en primer lugar, por la caída del precio y la producción de petróleo, pues esta está orientada principalmente a la explotación y refinación del petróleo para la exportación, ya que de esto depende casi la totalidad de los ingresos del país, es decir, un 96%. De esta manera, la caída en el precio del petróleo genera una alarmante situación de inestabilidad en Venezuela. El gasto público es sostenido con el dinero que ingresa de la venta del petróleo, así como el pago de los créditos internacionales, que se materializan con el intercambio de crudo a precios fijos. Así que la caída en la producción del crudo demuestra lo tenue que es el mercado en términos de balance de oferta y de demanda. Venezuela sufre una de las peores crisis económicas de su historia. El 98% de las exportaciones son petroleras, pero la producción ha disminuido desde 3.3 millones de barriles diarios en 1999 a 2.5 millones de barriles para el 2013 y en la actualidad, es decir, para el 2018, la producción ha bajado a 1.5 millones de barriles de petróleo, los cuales casi 1 millón no genera divisas porque se exporta a China, Cuba y Petrocaribe a cambio de bienes o servicios. El segundo factor que ha influido notablemente en la economía del país es la inflación, la cual se posiciona como la más alta del mundo, que aceleró su vertiginoso ritmo, pasando desde el 4.966% anual registrado a finales de febrero a más de 17.968% con que cerró en abril. Es una tendencia que de continuar podría llevar a cerrar el 2018 con una tasa anual por encima del 100%, según economistas. La inflación en Venezuela es producida por el exceso de demanda y la menor oferta. La impresión desproporcionada de dinero inorgánico, el costo de la producción aumenta y más personas buscan bienes y servicios. Aumenta descontroladamente los precios y esto ocasiona escasez y desabastecimiento. La fuga de capitales, el desfalco a la nación, el pago de la deuda externa, además de la reducción de las importaciones de alimentos, medicamentos e insumos médicos y el desmontaje progresivo de programas sociales que disminuyeron su alcance a los más pobres, generó una creciente crisis social, agudizada por la caída del precio del petróleo y los ingresos de la nación. Todo esto es producto de la dependencia de las importaciones, ya que se importan más de 20.000 millones de dólares en productos alimenticios, por ejemplo, y la caída de aproximadamente del 60% de la producción nacional, el confiscamiento de alrededor de 3.5 millones de hectáreas agrícolas y la intervención del sector agroalimentario por parte del gobierno, así como la falta de intervención de sectores industriales, que son privados. La estabilización de la industria, las expropiaciones y las malas políticas fiscales han mermado el avance económico de Venezuela. Nuestro país, con su estancamiento económico, ha quedado en un estado de recesión económico a nivel internacional. La onda expansiva generada por la situación catastrófica de la economía venezolana se esparce por todo el Caribe e impacta a partes de América Central, además de regiones colombianas fronterizas con esta nación. Hoy en día, muchas naciones latinoamericanas temen las consecuencias del desplome de una economía que en otras épocas fue la tabla de salvación de varios países y que ahora padece una inflación desbocada
y una escasez de productos básicos que obliga a los venezolanos a hacer largas colas que pueden durar horas. Muchos dudan que Venezuela pueda mantener los subsidios petroleros a naciones vecinas, así como el intercambio comercial de Colombia y Venezuela, que llegó a ser de 7.000 millones anuales de dólares. Se redujo a su mínima expresión. Y aunque algunas empresas redoblan su apuesta por Venezuela, muchas han perdido su interés y sus inversiones en ella. Venezuela sufre una de las peores crisis económicas de su historia. La producción ha disminuido a 1.5 millones de barriles de petróleo en la actualidad, de los cuales casi 1 millón no genera divisas porque se exporta a China, Cuba y Petrocaribe, a cambio de bienes o servicios. Su moneda es la más devaluada en América Latina y la tercera a nivel mundial. Además, ocupa el lugar más alto del mundo en cuanto a riesgo país, con 604 puntos según la MBI.